SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar La Virgen y el Gitano, de D.H. Lawrence. David Herbert Lawrence nació en Eastwood, Nottinghamshire, en 1885 y murió en la localidad provenzal de Vence en 1930. Es el autor de El arcoíris, Hijos y amantes, Mujeres enamoradas o El amante de Lady Chatterley, que ya les hemos contado en Un libro, una hora. Lawrence escribió La Virgen y el Gitano en enero de 1926 durante su estancia en una villa en Spotorno, cerca de Florencia, con la intención de publicarla junto a otras dos de sus novelas cortas, pero al final se publicaría póstumamente en noviembre de 1930. Fue inmediatamente reconocida como una obra maestra. Es una novela, en cierto modo, oculta, maldita, muy en la línea de las obras más escandalosas de Lawrence y poseedora de toda su fuerza transgresora. Vamos allá. Cuando la esposa del vicario se escapó con un joven sin blanca, el escándalo fue mayúsculo. Sus dos hijitas tenían solo 7 y 9 años de edad respectivamente, y el vicario era tan buen marido. Aunque es cierto que ya tenía el pelo canoso, aún conservaba el bigote oscuro, era puesto, y todavía sentía una pasión oculta por su desenfrenada y bella esposa. Nadie sabe por qué se marchó, porque echó todo a perder con un arrebato de repugnancia, como si hubiera sufrido un ataque de locura. Los beatos se limitaron a decir que era una mala mujer, mientras algunas de las buenas mujeres optaron por guardar silencio. Ellas sabían. Las dos pequeñas nunca fueron conscientes de nada. Dolidas, determinaron que su madre debía encontrarlas insignificantes. El vicario fue destinado a Papelwick. La rectoría es una casa de piedra bastante fea situada a orilla del río Papel, justo antes de entrar en el pueblo. Algo más lejos se alzan las grandes y viejas fábricas textiles. La familia del vicario sufrió una profunda transformación tras su traslado a la rectoría. El vicario, ahora rector, hizo venir de la ciudad a su anciana madre, a su hermana y a un hermano. Cuando llegaron, las dos pequeñas se encontraron con un entorno muy diferente al de su antiguo hogar. El rector tiene 47 años de edad y tras la huida de su esposa ha guardado un duelo intenso y no demasiado digno. Ha llegado a pensar en el suicidio. Su cabello se ha vuelto casi completamente blanco y tiene una mirada entre trágica y extraviada. Aunque hay una nota discordante en la actitud del rector. Un cierto fariseísmo, aunque él intente disimularlo. La abuela es casi ciega y se convierte en la figura central de la casa. La llaman la madre. Es uno de esos bichos raros, físicamente vulgares e inteligentes, acostumbrados a salirse siempre con la suya y a sacar provecho de las debilidades de los hombres. Se hace con el mando de la casa con enorme rapidez. La tía Cissy, que tiene más de 40 y que es una mujer pálida, beata y reconcomida por un tormento interior, lleva la casa. El tío Fred es un hombre de 40 años, avaro y grisáceo, que vive mezquinamente, preocupado tan solo por sí mismo. Mientras tanto, fuera, en esos mundos de corrupción, zascandileaba una mujer desvergonzada que había traicionado al rector y había abandonado a sus pequeñas. Ahora esa mujer vivía bajo el yugo de un hombre joven y despreciable que indudablemente le traería la degradación que ella se merecía. El rector todavía ama a su criminal esposa y la amará hasta el día de su muerte. Así que a callar. Los sentimientos del rector son sagrados. En su corazón sigue venerando la memoria de la muchacha pura con la que se casó y a la que antaño idolatró. Pero en lo que respecta a aquella otra criatura, la que se escapó con aquel infame joven, esa otra mujer ya no le importa lo más mínimo. Ella ha vuelto a casarse. Ninguna mujer lleva ahora el apellido del vicario. La familia piensa en ella como aquella que fue Cynthia. La madre se asegura de que el rector no vuelva a casarse. Le tiene dominado por su mayor debilidad, el clandestino amor que siente por sí mismo. Las niñas se criaron en esa atmósfera de maliciosa autosantificación y de secretos innombrables. También ellas atisbaban la flor nevada ya en las alturas, inaccesible. También ellas sabían que la flor se hallaba allí, sentada en su trono, en el solitario esplendor que se alzaba sobre sus cabezas, intocable. Siempre asociaron la presencia de su madre con la alegría, pero también con el peligro, con la fascinación, pero también con un egoísmo aterrador.
Las niñas se han convertido en personas más confusas respecto a todo, más perplejas, pero de un modo activo. Yvette posee algo de la vaga e inconsciente despreocupación de aquella que fue Cynthia. Pero Yvette es más dócil que su madre. El rector adora a Yvette y la malcría con un cariño desmesurado. En cambio, la tía Cissy la odia. La abuela, a quien odia en secreto, es a Lucille, la hija mayor, una niña difícil e irritable. Las chicas van cayendo en la cuenta de modo gradual de que bajo la anticuada toca de encaje, bajo el cabello plateado de la abuela, bajo la seda negra con que cubre su figura prominente, la anciana posee un corazón pérfido que ansía constantemente afianzar su propio poder femenino. Solo cuando las chicas regresaron finalmente a casa al terminar el colegio, empezaron a sentir sobre sus vidas todo el peso de la vieja mano muerta de su abuela. Lucille tenía ya casi 21 años, e Yvette 19. Habían asistido a un buen colegio para niñas y habían cursado su último año en Lausana. Ambas eran bastante corrientes, altas y jóvenes, con unos rostros frescos y sensibles, el cabello corto y unas maneras endiabladamente desenvueltas, más propias de un jovenzuelo. Como señala Guillermo Castro, Lawrence tenía un amplio conocimiento sobre las justificaciones y urgencias de los libertinos, así como de los complejos de culpa de los puritanos. La Virgen y el Gitano relata de manera brillante el choque entre estas dos patologías, cuyas posturas extremas dan por resultado la confrontación de ideas que terminaría por empujar una nueva revolución de los valores. Pero deja de lado la sensualidad explícita de otras ocasiones para sustituirla por una poderosa alegoría de la naturaleza, con un estilo literario simple y directo. La gran virtud de esta novela es la capacidad para precisar las motivaciones psicológicas de los personajes. Yvette se queja de que en Paperwick no hay hombres y de que su padre no tiene amigos divertidos. Es verano, pero está nublado. Las dos chicas son altas, esbeltas, con el rostro terso, ingenuas aunque confiadas, demasiado confiadas en su arrogancia de colegialas. Son terriblemente inglesas. Parece que son muy libres, pero en realidad están confusas y paralizadas en su fuero interno. Dan la impresión de ser alegres y originales y sin embargo son tan convencionales que acaban encerrándose en sí mismas. Aparentan ser dos audaces y altos balandros jóvenes que abandonan el puerto rumbo a los amplios mares de la vida, pero en realidad no son más que dos pobres jóvenes desorientadas que se mueven de un fondeadero a otro, echando el ancla en cuanto pueden. En cuanto entraron en la rectoría se les heló el corazón. Les pareció fea, casi sórdida, con ese aire frío y húmedo propio del confort venido a menos, típico de la clase media, que ha dejado ya de ser confortable y se ha vuelto sofocante y mugriento. Por alguna razón que no habrían sabido explicar, a las chicas la sólida casa de piedra les pareció en cierto modo sucia. El destartalado mobiliario les inspiró un vago sentimiento de vergüenza. Hasta el canoso rector se está volviendo pesado e inerte. Permanece sentado todo el día en su estudio y nunca hace ejercicio, pero cuenta chistecitos sarcásticos todo el tiempo, sentado bajo la protección de la madre. El paisaje, con sus colinas abruptas y sus valles profundos y estrechos, es oscuro y sombrío, pero goza de una poderosa fuerza intrínseca. En cuanto vuelven, las chicas empiezan a echar una mano en la parroquia, pero Yvette se niega a participar en cualquier actividad que esté dirigida por viejas solteronas y por ancianos obstinados. Hace todo lo posible para evitar las obligaciones eclesiásticas y se escapa de la rectoría siempre que puede. Los Framley, una familia numerosa, desordenada y alegre que vive en el Grange, se convierte en su único refugio. Si alguien la invitaba a comer, o si la mujer de un obrero le ofrecía un té, ella aceptaba de inmediato, muy ilusionada. Le gustaba charlar con los trabajadores porque tenían una mentalidad aguda y práctica, aunque por supuesto pertenecieran a un mundo diferente. Así van pasando los meses. Yvette es adorada por hijos de vecinos, de granjeros o de los dueños de las fábricas textiles. Yvette se divierte de lo lindo. Siempre acude a fiestas y a bailes. Sus amigos pasan a recogerla en coche para ir a la ciudad. Sin embargo, siempre parece estar hipnotizada. Nunca se suelta lo suficiente como para sentirse realmente alegre. En lo más profundo de su ser, alberga una irritación intolerable que sabe que no debería sentir y que odia sentir, lo cual empeora la situación. Nunca comprende del todo de dónde procede. En casa se muestra irritable e intolerablemente grosera, sobre todo con la tía Cissy.
Lucille, siempre más pragmática, encuentra un empleo en la ciudad como secretaria. La familia se reúne por la noche, tras la cena, para hacer crucigramas, mientras que Lucille se sienta en una esquina, se tapa los oídos y finge leer. E Yvette dibuja con evidente irritación o tararea exasperantes tonadillas que se suman al concierto familiar. Lo que más preocupaba a las chicas cuando traían a sus amigos a casa era la eterna presencia de la abuela, como si fuera un horrible ídolo de carne vieja que acaparaba toda la atención. Había una única sala de estar y allí permanecía sentada la vieja junto a la tía Cissy, que ejercía su agria función de cuidadora. Todos debían presentarse en primer lugar a la abuela, que, como le agradaba tener compañía, se mostraba siempre cordial. Una tarde reciben la visita de Lottie, Ella y Bob Franley, acompañados por Leo, y proponen ir al día siguiente de picnic a Bonsall Head, en el coche de Leo. Amanece gris y apagado, pero los jóvenes emprenden el viaje. Sus miradas son desafiantes, aunque ninguno de ellos tenga nada contra lo que rebelarse. Disfrutan de una completa libertad de movimientos. Sus padres les dejan hacer prácticamente lo que les viene en gana. No hay realmente ninguna cadena que romper, ninguna reja que limar, ni cerrojo alguno que forzar. Pero lo que la generación joven descubre, para su disgusto, es que es mucho más fácil echar abajo las rejas de una prisión que abrir las puertas desconocidas de la vida. Cantaron desafinando bastante las canciones más en boga mientras atravesaban las desangeladas aldeas. En el gran parque los ciervos se congregaban cerca de la carretera. Un corzo y un gamo, acurrucados en la oscuridad del atardecer bajo los robles del camino, parecían estimularse con la compañía humana. Yvette insistió en que pararan y salieran a hablarles. Las chicas, calzadas con botas rusas, saltan a la hierba húmeda mientras el ciervo las observa, con ojos enormes y confiados. El venado se aleja trotando levemente con la cabeza hacia atrás por el peso de la cornamenta, pero la hembra, que balancea sus grandes orejas, no se alza, ni sus crías tampoco, hasta que las chicas prácticamente están tan cerca de ellas que casi pueden tocarlas. Los animales se reúnen a pocos metros de distancia. A lo lejos, en la ladera donde crecen los árboles y la hierba, más allá de la rápida corriente del río con su puente con balaustrada, se alza la inmensa casa ducal de cuyas chimeneas brota un humo azulado. Tras la mansión se extienden los bosques purpúreos. Las chicas, que se han levantado el cuello de piel hasta las orejas, permanecen allí con los brazos caídos en silencio, admirando el paisaje, protegidas de la humedad. Continúan su camino en coche. Inician la ascensión hasta llegar a Ball Hill. Avanzan por entre las casitas de la localidad y siguen ascendiendo más hasta llegar al Head. De nuevo salen del vehículo atropelladamente para echar un vistazo. Deciden regresar por la carretera alta de Codnor. Se encuentran en la cima del mundo, el techo de Inglaterra, tan frío y árido como cualquier techo. Abajo están los condados. Por delante de ellos circulaba un carro ligero conducido por un hombre. A la vera del carro caminaba dificultosamente una mujer robusta, aunque ya anciana, que llevaba un bulto a la espalda. El hombre del carro la había alcanzado y llevaba ahora el mismo paso que la vieja. La carretera era estrecha. Leo hizo sonar el claxon con fuerza. El hombre del carro miró en torno a él, pero la mujer siguió caminando fatigosamente y apretó el paso sin volver la cabeza. El corazón de Yvette da un brinco. El hombre del carro es un gitano, uno de esos de tez morena, cuerpo atlético, con un rostro hermoso. El hombre permanece sentado en el carro y mira, volviendo levemente la cabeza a los ocupantes del automóvil por debajo del ala de su sombrero. Relajado en su pose, la mirada que les dirige es tan indiferente que roza la insolencia. Luce un delgado bigote negro bajo la recta y afilada nariz y un enorme pañuelo de seda rojo y amarillo alrededor del cuello. Le susurra algo a la mujer. Ella se detiene un instante muy firme y se da la vuelta para mirar a los ocupantes del automóvil que ya casi les han alcanzado. Leo toca de nuevo el claxon con brío. La mujer, que lleva un pañuelo gris y blanco en la cabeza, se vuelve con brusquedad y mantiene el paso junto al carro. Leo hace sonar con más fuerza la bocina y el gitano rompe a reír. Muestra sus blancos dientes por debajo del bigote y haciendo un gesto con la mano dice algo que los chicos no llegan a entender. Detiene delicadamente el caballo cuando ya ha empezado a torcer hacia un costado del camino. Es un buen caballo ruano. ¿No querrían quizás estas hermosas jóvenes conocer su buenaventura?, preguntó el hombre, que parecía que seguía riéndose, si no fuera por su mirada oscura y vigilante, que paseaba de una cara a otra hasta detenerse finalmente en el juvenil y tierno rostro de Yvette.
Por un breve instante, Yvette le mira a los ojos, tan oscuros, y lo que descubre en ellos es una insolencia, una completa indiferencia hacia individuos como Bob y Leo. Algo se enciende en su pecho. Lucille grita enseguida que sí. Leo pregunta si no es un poco tarde, pero las chicas salen del coche sin hacerle caso. El gitano está sentado relajadamente en uno de los costados del carro, observando cada uno de los rostros. Es un hombre de unos 30 años y todo un galán a su manera. Lleva una especie de chaqueta de caza de color verde y negro, unos pantalones negros bastante ajustados y botas negras. Su apariencia es curiosamente elegante. También es atractivo y de barbilla prominente, con ese aire viejo y engreído propio de su raza. Parece no prestar ya ninguna atención a los extraños, mientras guía su caballo fuera de la carretera. En una profunda hondonada hay un par de carromatos de los que sale humo y una cueva y un refugio con ramas que forma una especie de establo. El gitano subió entonces los peldaños del carromato más nuevo, que tenía cerrada la puerta. Bajo las ruedas había un perro atado. Era un mastín blanco con manchas amarillas. Y un ladrido pequeño cuando Leo y Bob se le acercaron. Al mismo tiempo, una gitana de piel aceitunada con una especie de chal de cachemira rosado alrededor de la cabeza y grandes aros dorados en las orejas descendió por la escalerilla del carromato, agitando su amplia falda verde de volantes. Saluda a las chicas con atrevidos ojos de cazadora, habla con cierta dureza extranjera, pregunta quién es la encantadora señorita que quiere conocer su buenaventura y pide que le dé la mano. Mientras tanto, el hombre, que parece ser su marido, surge de lo alto de las escaleras fumando en pipa y cogiendo en brazos a un niño pequeño y moreno. Mira al grupo con indiferencia, como si lo viera a mucha distancia, con las largas pestañas renegridas que brotan de sus ojos desdeñosos e insolentes. Hay algo perturbadoramente provocador en su mirada, e Yvette lo siente en sus propias rodillas. Lottie pregunta a la mujer cuánto quiere a cambio de darles la mano a todas. La mujer pide un chelín por cada una y luego un poco más para que le traiga suerte. Empieza con Lottie. Le pregunta si no le importa que lo oigan los demás. Lottie se ruborizó muy nerviosa cuando la gitana le estrechó la mano y le acarició la palma con aquellos dedos suyos tan duros y de apariencia tan cruel. La gitana miró la mano detenidamente, siguiendo las líneas con el fuerte y oscuro índice. A pesar de todo, parecía limpio. Le fue diciendo lentamente la buenaventura. El gitano permanece plantado en el mismo sitio, con el niño entre sus brazos, mirándolos sin demostrar interés. La mujer le lee la mano a Lucille. Yvette está abstraída, muy agitada y apenas presta atención. Cuando le llega el turno a Yvette, la mujer la mira con descaro, con crueldad. Yvette dice nerviosa que no quiere saber su futuro. La gitana le pregunta si prefiere subir y entrar en la caravana para que nadie les oiga. Yvette dice que sí. La gitana susurra algo al hombre de la escalera. El gitano penetra en el carromato y reaparece enseguida para llevarse al niño, donde un anciano está entretenido dando avena al caballo. Mira a Yvette al pasar a su lado y le clava los ojos con la expresión de un paria audaz y deshonesto. Ella le devuelve la mirada con dureza, pero le da la impresión de que su cuerpo se le ha empezado a derretir. Algo en su interior capta la pureza de un desprecio real. Cuando él avanzó lentamente a su lado, con su paso equilibrado y ágil, hasta dejarla atrás, Yvette se percató de que se trataba de un hombre más fuerte que ella. Aquello no era algo que pudiera afirmar con frecuencia. De todos los hombres que conocía, solo aquel era más fuerte que ella. E Yvette comprendió además que ambos compartían un mismo tipo de fortaleza, un mismo tipo de comprensión. Nadie supo nunca lo que le dijo la gitana allá arriba. Como señala Marta Sanz, el gitano es un personaje magnético, electrizante, un nómada que atesora en su biografía algún acto heroico, un hombre que, contraviniendo las normas sociales y viviendo según las leyes de su etnia, es al fin y al cabo un patriota. El gitano, como el guardabosques, como los obreros que trabajan al sol mientras una dama los contempla chupándose el dedo índice, es el otro, lo masculino. Y para subrayar la transgresión de las Chatterleys y de las Ibeps del mundo, pertenece a una clase y a una etnia consideradas socialmente inferiores. En la vulneración de los límites que separan a los amantes surgen el morbo y la trascendencia política de la pasión en la literatura. La rectoría estaba situada en una de las riberas del río Peipel, incrustada en medio de un valle de paredes escarpadas, mientras que el pueblo estaba algo más lejos, al otro lado del torrente. Desde el extremo de la casa, Yvette solo alcanzaba a divisar el camino que se curvaba una vez pasado el muro bordeado de laureles.
Ella siempre esperaba que algo bajase por la pendiente del camino de Paplewick y por eso solía postarse junto a la ventana del rellano de la escalera. Un día, por el extremo del camino gris y blanco entre la hierba y los pequeños muros de piedra, baja briosamente un caballo ruano conducido por un hombre con sombrero que va encaramado en el pescante de un carro ligero. De la parte trasera del carro sobresalen unas largas escobas de caña y plumas que se balancean también al ritmo de la marcha. Tras cruzar el puente, el hombre pasa junto al muro de la rectoría y mira hacia la triste casa de piedra. Yvette mueve las manos con rapidez y en cuanto él la ve más allá del ala de su sombrero, su curtido rostro parece ponerse en estado de alerta. De pronto se detiene, mirando hacia la ventana, se baja del carro y entra en la casa con 2 o 3 escobas largas de caña. La tía Cissy se da cuenta de lo atractivo que es aquel hombre y no puede evitar sentir un estremecimiento desconocido, una turbadora agitación. Le compra un candelabro. Cuando va a por el dinero, Yvette le pregunta cómo se encuentra su esposa. El gitano miró a Yvette de arriba abajo y en sus labios se dibujó una sonrisa apenas perceptible, aunque sus ojos no sonreían, sino que insinuaban dureza. «Mi esposa está bien», murmuró en voz baja con un tono sugerente e íntimo. «Pero dígame, ¿cuándo volverá usted a pasarse por allí? Si lo prefiere, puede venir un viernes, que es cuando estoy yo». Yvette mira por encima del hombro del gitano como si no le hubiese escuchado. Se escabulle tras la ventana del rellano y espera hasta que el hombre se marcha. Desea averiguar si efectivamente el gitano tiene algún poder sobre ella. Se dice que no, que de ningún modo, pero en realidad está algo decepcionada porque desea que alguien logre ejercer un poder real sobre ella. Siente una distraída despreocupación, como si tuviera una telaraña pegada a la cara, como si eludiera todo lo desagradable de un modo extraño y difuso. Le inquieta la idea de que la han observado desde dentro, desde su lado femenino más secreto, una mirada que la ha atravesado sin percatarse de su hermoso rostro ni de sus agradables modales, sino solamente del oscuro, palpitante y poderoso secreto de su virginidad. Y entonces llegó el viernes y, muy a su pesar, Yvette se pasó todo el día con la mente puesta en la cantera del camino de Bonsall Head. De lo único de lo que estaba segura era de que quería regresar allí. No tenía, sin embargo, ni la menor idea de cómo podría hacerlo. Además, estaba lloviendo de nuevo. Al día siguiente se va a celebrar una fiesta en Lumley Close, pero Yvette siente que su alma está realmente en la cantera, entre los carromatos, con los gitanos, como si se hubiera perdido o como si le hubieran robado el alma. En la fiesta no advierte que se está comportando de manera especialmente dulce con Leo hasta que él, entre sorbo y sorbo a su helado de pistacho, le pide que se case con él. Leo es un muchacho bastante vulgar, pero tiene buen corazón y mucho dinero. A Yvette le resulta simpático, pero comprometerse le parece una idea absurda. Siente impulsos de regalarle un juego de sus bragas de seda para que se comprometa con ellas. Le contesta con su habitual e irresponsable franqueza, por completo indiferente a los sentimientos ajenos. Leo se pone en pie colérico y se aleja de ella. Yvette permanece en el mismo sitio, ausente y un poco asombrada. Fue entonces en un fugaz pensamiento cuando comprendió que el gitano existía. Se indignó consigo misma de inmediato. No deja de llover en toda la semana. El jueves amanece soleado, pero todo está cubierto por una gruesa capa de hielo. Al día siguiente el sol sigue brillando, pero hay mucha escarcha. Yvette anuncia que saldrá a dar un paseo en bicicleta y se lleva el almuerzo como si planeara no regresar hasta la tarde. Se pone en camino sin apresurarse. Yvette tiene dificultad para mantener calientes las manos en el manillar. Pedalea despacio, temerosa de equivocar el camino en medio de aquel gran laberinto de cercas de piedra. Al fin, escucha un débil sonido metálico muy lejano. El gitano está sentado en el suelo, de espaldas al eje de uno de los carromatos y martillea sobre un cuenco de cobre. Está al sol, sin sombrero, pero lleva su jersey verde. 3 niños pequeños rondan sin hacer ruido en torno al improvisado cobertizo del caballo. Una anciana, con el cuerpo medio torcido y la cabeza envuelta en un pañuelo, cocina sobre un fuego hecho con ramas. El hombre levantó súbitamente la mirada cuando Yvette se apeó de la bicicleta. No se movió, pero dejó de dar martillazos. En su rostro se dibujó una delicada sonrisa triunfal. La anciana miró a su alrededor con interés desde debajo de su desmadejado pelo gris. El hombre le dijo algo apenas audible y ella siguió cocinando. El gitano se gira y de debajo del carromato saca un pequeño banco para que Yvette pueda sentarse.
Yvette se acerca al fuego para calentarse las manos, se acuclilla en silencio. El hombre, a intervalos, martillea con brío. La anciana sube despacio los peldaños del carromato más viejo. Los niños siguen jugando tranquilos y libres. Yvette y el gitano se ponen a hablar. Yvette le pregunta si todo lo que vende lo fabrica él. Le pregunta por su mujer y por sus hijos. Él le pregunta a ella si ha pasado frío en la bicicleta. La anciana se dirige hacia ellos muy despacio, con unos platos esmaltados en la mano. 2 ollas cuelgan de una larga barra horizontal sobre las ascuas. El hombre le pregunta a Yvette si se quedará a comer con ellos, pero ella contesta que ha llevado su propia comida, pero al final acepta un poco de guiso de judías y cordero. Yvette le pregunta cuántos hijos tiene y el gitano le contesta que, digamos que 5, mientras vuelve a mirarle a los ojos. Y de nuevo, el corazón de Yvette se desploma y le parece que va a morirse. Tras comerse el guiso, alguien deposita en sus manos la taza de café. Solo era plenamente consciente de una cosa, de aquella silenciosa figura que tenía ante sí, sentada sobre el tronco con una taza esmaltada entre los dedos y bebiendo su té en silencio, como si se tratara de una sombra. Su voluntad parecía haberla abandonado, ejercía un poder irresistible sobre ella, su sombra la había poseído. Mientras tanto, él soplaba su café caliente y tan solo pensaba en una cosa, en el misterioso fruto de la virginidad de ella y en la preciosa ternura de su cuerpo. La cara de Yvette posee esa cálida apariencia propia de un sueño que tienen las flores en su momento de mayor esplendor, como una campanilla de invierno que despliega sus 3 alas blancas para volar hacia el letargo vigilante de su corta floración. El letargo vigilante de su virginidad, abierta de par en par, extasiada como un copo de nieve al sol. El gitano, plenamente consciente de lo que está sucediendo, la acecha como una sombra. Finalmente, sin romper el encantamiento, pregunta a Yvette si quiere subir a su caravana a lavarse las manos. Los ojos insomnes e infantiles de ella, incapaces de ver, inmersos en aquel instante de perfecta virginidad, se posaron en los de él. Tan solo podía sentir la oscura y extraña emanación del gitano lavándole los miembros y despojándola finalmente de toda voluntad. Lo percibía como la encarnación de un poder oscuro y absoluto. Yvette dice que sí. El hombre se incorpora entonces silenciosamente y se vuelve hacia la anciana para susurrarle algo en voz baja. Luego mira otra vez a Yvette y con eso acaba de someterla a su dominio. Ella ya no es responsable de sí misma ni de sus acciones. Yvette le sigue sin más. Se deja guiar, hipnotizada por ese silencioso cuerpo en movimiento, secreto y omnipotente. De pronto la sobresalta un ruido inoportuno, el rugido de un motor acercándose. El vehículo se detiene un poco más allá de la cantera. El gitano cierra la puerta del carromato y baja por las escaleras. Le dice a Yvette que lo que ella quiere es ponerse un sombrero. Yvette, obediente, coge su sombrero. El gitano se sienta junto a la rueda del carromato y empuña sus herramientas. Una mujer avanza hacia ellos, ataviada con un abrigo elegante pero voluminoso de piel de marta. Le sigue un hombre vestido con un abrigo azul que se saca una pipa mientras se quita unos guantes de piel. Preguntan si se pueden calentar al fuego. Nadie dice nada. La mujer avanza hasta el fuego, temblando un poco bajo el abrigo. La mujer era muy menuda y tenía una nariz más bien grande. Probablemente era de ascendencia judía. Era tan diminuta como un niño, y eso que aquel abrigo la hacía mucho más corpulenta de lo que debería. Tenía unos grandes ojos pardos, algo resentidos, como los de una judía mimada, impresión que se veía ratificada por su indumentaria. Se agacha junto al fuego, que está a punto de extinguirse, y extiende sus pequeñas manos en las que brillan diamantes y esmeraldas. Por su forma de hablar, por la forma de mirarle, de sonreír, la mujer da la impresión de que está muy enamorada del hombre alto y rubio que la acompaña. La sonrisa del hombre, en cambio, no expresa nada en absoluto. El hombre propone avivar el fuego con unas piñas que llevan en el coche. El gitano está inclinado sobre su cuenco de cobre con la cabeza gacha. Parece estar ya muy lejos de Yvette. El acompañante de la mujer judía se acerca al gitano y se queda mirándolo en silencio. Se trata de 2 hombres que, como 2 perros extraños, se olisquean el uno al otro. Y resulta que se conocen. El gitano ha servido en el ejército a las órdenes del hombre en la guerra. La mujer le cuenta a Yvette que están de luna de miel, antes incluso de casarse, porque ella se ha divorciado de su marido y se ha enamorado de este hombre, el mayor Eastwood. La mujer judía propone a Yvette acercarla en coche a Normanton. Yvette se va con ellos. La pequeña judía tenía 36 años de edad y ninguno de sus 2 hijos bajaba de los 12.
Su marido había aceptado cederle la custodia de sus hijos en cuanto se casase con Eastwood. Y allí estaba la peculiar pareja. La minúscula judía de rasgos delicados, grandes ojos rencorosos e increpantes y una negra y rizada mata de pelo cuidadosamente peinada junto a aquel hombretón de ojos pálidos, joven, vigoroso y atlético, una reliquia de alguna antigua familia de misterioso origen danés. Vivían juntos en una casa pequeña y moderna, muy cerca del pantano y de las colinas, como cualquier pareja de casados. Y es allí donde la pequeña judía recibe a Yvette cuando ésta decide visitarla por sorpresa. El mayor bebe cerveza en una jarra de plata, mientras Yvette y la pequeña judía toman champán en unas copas encantadoras. Los anfitriones se ponen a hablar por los codos. Yvette está realmente asombrada con aquella pareja tan peculiar. Provocan en ella que dirija nuevamente sus pensamientos hacia el gitano que había desaparecido completamente de su cabeza. Yvette se lo cuenta todo a Lucille cuando vuelve a la rectoría. Lucille se pregunta qué será lo que provoca la atracción en las personas. Yvette contesta que debe de ser el sexo, aunque cualquiera sabe qué es eso. Lucille dice que presume que existe una clase de sexo que podrían llamar degradante y luego otra clase de sexo que no lo es. Dice, enfatizando la palabra como si la idea le resultara repulsiva, que nunca ha sentido nada sexual. Yvette dice que a lo mejor lo que pasa es que no pueden conectar de esa forma con los hombres. Yvette reflexionó. Muy lejos, en el fondo de su mente, se escondía la imagen del gitano girándose hacia ella para oírla decir: «El tiempo es tan traicionero». Negándose a sí misma de esa forma, se sentía un poco como Pedro negando a Jesucristo. O quizás no se había negado a sí misma, sino que simplemente optó por no saber nada del asunto. En realidad, lo que ella había negado era alguna recóndita parte de sí misma, la que respondía ante el gitano de una manera misteriosa e inconfesable. Una extraña negación que se reía, que se mofaba verdaderamente de ella. Yvette empieza a sentirse atraída por Eastwood. El joven oficial la mira con expresión divertida, como un pájaro. También él va camino de enamorarse de Yvette. Se siente atraído por su particular ternura virginal y por su manera distraída y a veces ausente de desvincularse de las cosas. Yvette no coquetea con él, pero se siente atraída por su presencia. Los tres hablan de muchas cosas y un día la mujer judía le pregunta a Yvette si no quiere enamorarse y casarse. Yvette dice que no. La mujer le pregunta si no sabe lo que es el amor e Yvette también contesta que no. Entonces la mujer le pregunta si nunca ha habido un hombre que la hiciera sentirse completamente distinta. Yvette contesta que sí, que el gitano. La mujer la mira estupefacta. Yvette le dice que es el único hombre que le hace sentir diferente. Simplemente por cómo la mira, de un modo distinto a como la ha mirado cualquier otro hombre, como si la deseara, y le dice que aquello fue algo realmente maravilloso, algo que se salió por completo de lo habitual. Creo, dijo el mayor sacándose la pipa de la boca, que el deseo es lo más maravilloso que la vida te puede ofrecer. Quien sea capaz de sentirlo es un rey y merece toda mi envidia. El rector acaba enterándose de que Yvette ha intimado con los Eastwood y le prohíbe volver a verlos. A los ojos de su padre, lo único que hace Yvette es negar descaradamente la evidente depravación que subyace bajo su tierno rostro virginal, y todo porque cree que es igual que su madre. El rector sufre auténticas convulsiones de sádico horror, imaginando los horrendos actos de depravación protagonizados por aquella que fue Cynthia. Le dice a su hija que lo lleva en la sangre, que no entiende por qué le gusta meter las narices en las casas de gente como esa mujer judía y ese mayor Eastwood, que va detrás de una mujer mayor por su dinero. Yvette no entiende nada, y la propia ingenuidad de su inocencia sin escrúpulos repele al rector. Fue difícil romper el gélido y estéril silencio que siguió. Sin embargo, finalmente Yvette se dirigió al rector. A su pesar, sin que ella lo advirtiese siquiera, el desdén que sentía por su padre se encarnó en su mirada, en sus jóvenes y perplejos ojos. Un desdén que cayó sobre el cuello del rector, como caen los grilletes con que se apresa un esclavo para siempre. Yvette les escribe una carta a los Eastwood contándoselo todo. Siente un horrible vacío al echar la carta al buzón. Está aterrada por sus propios pensamientos. Desea estrecharse contra el esbelto pecho del gitano. Quiere que él la apriete entre sus brazos solo por una vez, una sola, que la reconforte y la ampare, que la proteja de su padre, alguien que solo siente por ella miedo y repulsión.
Dice Marta Sanz que cuando se habla de Lawrence siempre se saca a colación su forma de acercarse al sexo, al escándalo, a la diferencia de clase y de género. Pero, como vemos en La Virgen y el Gitano, la modernidad de Lawrence reside tanto en la no pasividad de la Virgen como el no confundir el sexo con el enamoramiento. El sexo es una corriente que vincula al ser humano con su propia naturaleza y le hace freudianamente libre. Nos habla sobre la resistencia frente a la sociedad hipócrita y conservadora que pretende domesticar al ser humano. Lawrence, además de ser un aguerrido escritor contracultural, fue precursor de ideas de avanzada, que medio siglo después se afianzarán en las sociedades occidentales. Poco a poco, el corazón de Yvette se va endureciendo como si fuera de cristal de roca. Decide prescindir de las ilusiones. Exteriormente es la misma chica que antes, pero por dentro se convierte en una persona endurecida y distante, y sin saberlo, ávida de venganza. Aprende a detestar a su abuela con toda su alma. Detesta la rectoría con un odio que la consume, un odio tan potente que ni siquiera le permite huir de allí. Mientras dure su odio, estará vinculada a su casa por una especie de encantamiento repulsivo. Se olvida de los Eastwood. No se ha olvidado del todo del gitano, pero no tiene tiempo para pensar en él. Es incapaz de pensar seriamente en nada, y eso que ve 2 veces más al gitano. En una ocasión llega hasta la casa con cosas para vender, pero ella se limita a observarlo desde la ventana del rellano y no se digna ni a bajar. Le gustaba aquel hombre. Le gustaba su presencia tranquila, silenciosa y bien perfilada. Le gustaba su misteriosa resistencia, a sabiendas de que no lograría nunca la victoria. Su peculiar aire implacable, su hostil gesto de sempiterna desilusión, propio de quienes sobreviven a la guerra. Sí, si ella pertenecía a algún bando, a algún clan, era el suyo, al del gitano. Su corazón casi le gritaba que se fugara con él y se convirtiese en una paria. Pero Yvette ha nacido en el interior de la empalizada. Ambiciona prestigio y comodidades. No está segura de que tenga que abstenerse de vivir alguna aventura antes de los 26 y luego serenarse y casarse. El matrimonio a los 26 significa Leo o Jerry. Yvette piensa que una mujer puede comerse, si quiere, todo el pastel sin renunciar a los aperitivos. La segunda vez que se encuentra con el gitano es por accidente. Es el mes de marzo y el tiempo es soleado después de unas lluvias inesperadas. Sin embargo, es primavera. Yvette pedalea despacio a lo largo de Codnor Gate cuando de repente ve al gitano salir por la puerta de una casita de piedra. Aprecia con curiosa ternura las gráciles líneas de su cuerpo bajo el jersey verde y los rasgos de su silencioso rostro. Le parece conocerle mejor que a cualquier otra persona en la tierra. El deseo estaba todavía allí en sus ojos, extraño y desnudo, pero parecía más lejano. Su audacia había disminuido. Creyó percibir un leve reflejo de ese espíritu temerario como si le disgustase, pero pronto desapareció al ver que ella escudriñaba entre sus cacharros. Y es que Yvette intenta comprarle alguna cosa, y el gitano le pregunta si no va a volver al Head. Ella contesta que sí, que algún día. Él entonces le dice que pronto levantarán el campamento y se marcharán. Pero Yvette no cumple su promesa. Un viernes está en casa pensando en su vida, mira por la ventana. Al pie de la colina, el río forma una especie de meandro que retrocede con firmeza, amenazadoramente alrededor de las rocas bajas del otro lado de la corriente, para alcanzar el puente una vez pasado el jardín. El torrente, esa mañana, corre más impetuosamente de lo habitual y en su empuje arrastra enormes cantidades de pesado limo. Yvette oye que la llaman. La tía Cissy se marcha y le dice adiós con la mano. Le recuerdan que la abuela está sola. De pronto, escucha por encima del río el repentino sonido del traqueteo de un carro. Oyó gritar a alguien y se giró súbitamente. El gitano se acercaba corriendo por el sendero que discurría entre los alerces. Al mismo tiempo se escuchó un gran estruendo que se unió, antes de que ella pudiese siquiera moverse, a otro ruido ensordecedor. El gitano estaba gesticulando. Yvette se dio la vuelta y miró hacia atrás. Lo que vio entonces la dejó paralizada. Por encima del meandro del río avanza, como si se tratara de una manada de leones, una empinada ola de agua marronácea. El rugido del agua borra todo lo demás. No hay nada que hacer.
Antes de poder pensárselo dos veces, la rugiente cresta de agua se cierne sobre ella. Está a punto de desmayarse de horror. Oye el alarido del gitano y mira hacia arriba. El hombre corre hacia ella, con sus negros ojos saliéndosele de las órbitas. La agarra de un brazo y le grita que corra. En un instante la ola ya la está levantando del suelo, formando a su alrededor un inmenso remolino, acompañado de un estruendo delirante. El agua lo arrasa todo como si fuera una guadaña. El gitano la arrastra con dificultad, tambaleándose y sumergiéndose en la corriente, pero ambos consiguen mantenerse en pie y se aproximan a la casa. Yvette apenas está consciente, como si la inundación no hubiese arrasado su jardín, sino su alma. El gitano trata de llegar hasta la zona seca del camino y arrastra a Yvette hacia los peldaños del porche, pero antes de que puedan alcanzar su destino, llega una nueva tromba de agua que arrasa todo lo que queda en pie junto al cauce del río, doblando los árboles y arrancando algunos de ellos de raíz. Yvette se siente engullida de nuevo por el agua helada, como si se encontrara en el centro de una agónica rueda de molino, girando con la poderosa mano del gitano aprisionándole la muñeca. Ambos cayeron y fueron arrastrados. Yvette sintió un golpe sordo y contundente en alguna parte de su cuerpo que no supo identificar. El gitano tira de ella hacia arriba, aferrándose al tronco de una enorme glicina. La cabeza de Yvette sobresale por encima del nivel del agua. Presa del vértigo, como sumergida en un sueño, lucha y lucha sin poder tocar el suelo. Lo único que la separa de la muerte es la mano de él, que sostiene fuertemente su muñeca. Yvette se apoya en él y por fin logra hacer pie. El agua les llega ya por encima de las rodillas. La escalera está allí, a su alcance, apenas a 4 pasos, al otro lado de la esquina de la casa, pero Yvette no puede llegar hasta allí. Él le lanza una mirada fulminante como un tigre y entonces la empuja. Yvette se agarra al muro. Al llegar a la esquina, Yvette se tambalea y al hacerlo se ve lanzada contra la cornisa de la balaustrada del porche. El gitano la sigue. En medio del fragor que los envuelve, se escucha un nuevo estruendo. Tiemblan los muros del edificio. El agua amenaza con engullirlos, pero el gitano consigue abrir la puerta de la casa. Se precipitaron dentro, cuando el agua empezaba ya a cubrir la escalera. Divisaron entonces un extraño bulto de apariencia enana. Era la abuela, que salía del comedor intentando entrar en la sala. Caminaba con las manos levantadas, con los dedos encrespados. Y fue entonces cuando el embate del agua la golpeó y rodeó sus piernas. Su boca, semejante a un ataúd, se abría y se cerraba agónicamente como si quisiera lanzar un último grito ronco. Yvette solo alcanza a ver la escalera. Cegada, sin ser consciente más que de los peldaños que se elevan por encima del agua, trepa como un gato empapado y tembloroso. La casa tiembla y el agua ha inundado ya todo el piso de abajo. Hasta que no llega al rellano, chorreando, estremecida hasta la extenuación, no se da cuenta de la presencia del gitano. Él también está empapado y tose a los pies de la escalera. El pelo negro le cubre los ojos. Yvette, a punto de desmayarse, mira abajo y ve a su abuela sobre el agua, flotando, con la cara morada, los ojos azules saliéndosele de las órbitas y la boca manando espuma. Su mano vieja y amoratada, sobre la que brilla débilmente una sortija de boda, choca contra la barandilla y se mantiene así durante un instante. Pero la casa vuelve a estremecerse con un golpe seco parecido a un trueno y entonces empieza a escucharse un ruido extraño, quebradizo, vibrante, molesto. El nivel del agua vuelve a subir como si se tratara de la marea. Yvette se pone frenética y empieza a trepar ciega e inconscientemente por los peldaños que llevan a la parte superior de la casa. No se detiene hasta que llega a la puerta de su habitación, paralizada por un estrépito escalofriante. La casa se está tambaleando. ¡Se está derrumbando!, gritó el gitano. Miró la cara de Yvette, que mostraba una expresión de demencia. ¿Dónde está la chimenea? ¡La chimenea de atrás! ¿En qué habitación está la chimenea? ¡La chimenea aguantará! Clavó los ojos en Yvette con extraña ferocidad, forzándola a comprender. Ella sintió con aplomo y recuperó la serenidad. Entran en su habitación. Es uno de los cuartos de la parte trasera y tiene una ventana a cada lado de la pequeña chimenea. El gitano mira hacia afuera. El agua corre arrastrando toda clase de desechos. Los árboles caen uno tras otro, segados por la fuerza del agua, que ha alcanzado ya una altura de unos 3 metros. Un tremendo y brutal ruido desgarra la casa y después se escucha una sorda explosión, un estruendo líquido. Algo se ha desplomado, una porción de la casa. El suelo se levanta y comienza a oscilar bajo sus pies. Por un momento, los dos se quedan medio suspendidos en el aire, estupefactos. Él se rehace. Quítese la ropa y métase en la cama, se morirá de frío. Yo le frotaré con esta toalla, también yo lo haré. Si la casa se cae, al menos moriremos calientes. Si no se cae, viviremos. No nos moriremos de una neumonía. El gitano empieza a desnudarse.
Entonces aparece un cuerpo pálido y esbelto que tiembla de frío y de miedo. Coge una toalla y se la restriega enérgicamente por su cuerpo, con los dientes castañeteándole. Yvette comprende que se trata de lo único sensato que puede hacer. Trata de sacarse el vestido. El gitano la ayuda a quitarse la prenda y reanuda su frotamiento. Luego se dirige hacia la puerta, andando de puntillas sobre el suelo húmedo. Permanece allí, desnudo, con la toalla en la mano, petrificado. En la esquina donde se encontraba el porche y las escaleras, ahora hay un hueco inmenso. El muro se ha desplomado y lo único que queda es el suelo, que cuelga sin sustento sobre el jardín inundado. La escalera ya no existe. Yvette, desnuda, tiembla tanto que siente náuseas. El gitano comienza a secarla con la toalla, le frota con suavidad el cuerpo tierno y aterido y se esfuerza incluso en secarle un poco el pelo, que está en un estado lamentable. Le ordena que se tumbe en la cama. A Yvette los dientes le castañetean violentamente, se arrastra temblando y casi inconsciente hasta la cama. Con la puesta del sol se ha levantado viento, un viento frío y riguroso. La casa acusa una nueva sacudida como un golpe seco y se oyen unos extraños ruidos abajo, desconocidos y aterradores. Yvette ha desaparecido bajo la ropa de cama. El gitano posa la mano sobre ella como si quisiera hacerle compañía. Le dice que tranquila, que el nivel de agua está descendiendo. Ella se descubrió súbitamente la cabeza y lo miró con el rostro muy pálido. Observó semi-inconsciente su rostro verdoso y curiosamente sereno. Los dientes del gitano seguían castañeteándole mientras le devolvía la mirada. Sus ojos brillaban aún con esa especie de fuego vital, con una genuina calma propia del vagabundo. Eran los suyos unos ojos que traslucían una fatal resignación. Yvette le pide que la haga entrar en calor, que se va a morir de frío. El gitano la toma en sus brazos, la sostiene con firmeza, tratando con ello de ahogar sus propios temblores horribles. Se encuentra conmocionado. Aquellos brazos que la sostienen le parecen a ella el único punto de equilibrio en el mundo y un tranquilizador alivio para su corazón, que está tan tenso que parece que va a estallarle en el pecho. Él la rodea, ágil y poderoso con sus tentáculos, recorrido por leves espasmos como corrientes eléctricas. Poco a poco va disminuyendo el violento temblor, primero él, luego ella, reavivando así, mutuamente, el calor de sus miembros, y a medida que el calor regresa, se sumen lentamente en el sueño. Ya había salido el sol cuando los hombres consiguieron por fin cruzar el río Peipol provistos de escaleras. Donde antes había un puente, ahora no quedaba más que un pedregoso esqueleto, pero la inundación había remitido y la casa, inclinada hacia adelante, como haciéndole una rígida reverencia a la corriente, se erguía en medio del barro y de las ruinas. Dentro de la casa no parece haber signos de vida. Los hombres parecen estar nerviosos, pues temen que se venga abajo el edificio. La doncella y la cocinera no paran de sollozar. Por fin, un hombre se decide a trepar con cautela para entrar en la casa por la aplastada ventana de la cocina. Allí descubre el cuerpo de la anciana. El jardinero dice que está seguro de que la señorita Yvette no se encuentra en la casa porque ha visto cómo el agua la arrastraba junto al gitano. Pero la policía insiste en registrarlo todo. Los dos Framley unen dos escaleras con una cuerda para trepar a alguna ventana. Bob Framley rompe una ventana y entra con dificultad en la habitación de la tía Cissy. Un policía sube con la escalera y rompe la ventana de la habitación de Yvette. Yvette, que dormía profundamente, se sobresaltó bajo las mantas y lanzó un grito cuando el cristal se hizo añicos. Se tapó pudorosamente para ocultar su desnudez. El policía profirió un grito de asombro, pero enseguida recobró la compostura y se puso a anunciar a voces: «La señorita Yvette está en la cama, en la cama». Yvette se sienta en la cama con la mirada perdida mientras se cubre los pechos desnudos con la sábana. Nota que tiene el pelo convertido en una especie de maraña apelmazada. Está tan profundamente dormida que no sabe aún dónde está. El policía salta al dormitorio. Yvette se pregunta dónde está el gitano. ¿Dónde está su gitano, su compañero de aquella noche en que se ha desencadenado el fin del mundo? El gitano se ha marchado. Yvette se pasa la mano por la aturdida frente. El policía le pide que se vista para que la lleven a un lugar seguro. Yvette, cuyo rostro es una mezcla de aturdimiento y decepción, se pone en pie, se viste e intenta peinarse un poco. Se oyen fuertes gritos y tienen que acercarse hasta la ventana. Allí abajo está el rector con los brazos abiertos y el rostro bañado en lágrimas. Yvette le dice que está perfectamente.
Decidió que no le diría nada sobre el gitano, pero al mismo tiempo notó que ella misma había empezado a llorar. Después se entera de que se ha ahogado la abuela. El rector, preso de la congoja, observa cómo su hija, alta y esbelta, desciende por la endeble escalera. El policía, mientras tanto, contempla la escena desde la ventana, sujetando con gesto heroico el extremo de la improvisada escala. En cuanto pisa el suelo, Yvette cae desmayada en los brazos de su padre, que la monta en el coche de Bob y se la lleva a casa de los Framley. Allí, la pobre Lucille, fantasma entre fantasmas, llora de alivio y hasta sufre un ataque de histeria. La causa de la crecida había sido la súbita ruptura de la enorme presa de Pipel Highdale a 8 kilómetros de la rectoría. Más tarde se supo que un antiguo túnel, quizá de una antigua mina romana, del cual nadie sabía nada, y que se hallaba precisamente bajo la presa, se había venido abajo, debilitando así todo el sistema de contenciones. De ahí que el río Pipel estuviese tan asombrosamente crecido el día anterior. El muro de contención había terminado por reventar. El rector y las dos muchachas se quedarán en casa de los Framley hasta que encuentren una casa donde vivir. Yvette no asiste a los funerales de la abuela, decide quedarse en cama. Al contar su aventura, solo explica que el gitano la ayudó a llegar al porche y que después ella se las había apañado para llegar a las escaleras y escapar así del agua. Se supo que él había conseguido escapar. Así lo aseguró el viejo gitano cuando fue al León Rojo a buscar el carro y el caballo. Yvette poco más puede agregar. La memoria de los sucesos es vaga y confusa y apenas parece recordar nada. Pero así es ella. Fue Bob Framley quien apuntó. ¿Sabéis? Creo que ese gitano se merece una medalla. Toda la familia se quedó atónita. El rector en persona fue con Bob en el coche hasta la cantera, pero estaba desierta. Los gitanos habían levantado el campamento y se habían marchado. Nadie sabía a dónde. Mientras tanto, en cama, Yvette murmura para sus adentros que lo ama. La pena por él la mantiene postrada, aunque también piensa que en el fondo es mejor que haya desaparecido. Su joven alma sabe que la elección del gitano es la más sabia. Sin embargo, después del funeral de la abuela, recibe una cartita enviada desde un lugar desconocido. Querida señorita, he sabido por la prensa que se encuentra usted bien después de su chapuzón. He de informarle de que también yo me encuentro perfectamente. Espero volver a verla algún día, tal vez en la feria de ganado de Tideswell, aunque también es posible que en algún momento volvamos por ahí. Aquel día fui a despedirme de usted y no pude llegar a hacerlo. En fin, el agua no me dio opción, pero espero poder hacerlo algún día. Queda su humilde servidor, Joe Boswell. Y solo entonces Yvette cayó en la cuenta de que aquel gitano tenía un nombre. Y así les hemos contado La Virgen y el Gitano, de D.H. Lawrence. Hemos seguido la edición de la editorial Impedimenta, con traducción del inglés a cargo de Laura Calvo Valdivielso. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.